cumplí años hace poco. Pues gracias. Y decía, ya estoy envejeciendo, no lo puedo creer. Y diciembre es especial porque uno hace como, piensa en las metas que tenía al inicio de año. Dije, ya solo me queda un mes para cumplirla. De los 5 kilos que quería bajar me faltan 8. Y llegan los buñuelos y no lo voy a lograr. Y nos damos cuenta entonces que qué clase de vida hemos querido vivir, ¿cierto? Nos dice, ¿cómo he vivido este año? Lo he vivido, de pronto me propuse vivirlo de la mano del Señor y fallé. Me propuse de pronto hacer ejercicio y fallé. Pero hoy quiero que todos seamos conscientes de la clase de vida que el Señor quiere para nosotros. Y es una vida de oración. Es una vida en la cual nosotros podamos estarnos comunicando con Él a diario y constantemente, a tiempo. Gracias, señora. Que podamos comunicarnos con Él. Para eso entonces vamos a ver 3 historias que nos ha dado el Señor por medio de su palabra en la Biblia. 3 historias. Y vamos entonces a ver por medio de esas vidas qué podemos nosotros también vivir en la nuestra hoy. Hoy ya 5 de diciembre de un año que está pronto a acabar. ¿Vale? Pero antes de eso les pido el favor que me acompañen a sus Biblias. Por favor, saquen sus Biblias. Vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 11 para hablar de la oración. Lucas capítulo 11. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Antes de ver esas historias, dice la palabra del Señor. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar, estaba hablando con el Padre. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, cuando hablen con Dios, cuando oren, digan, Padre. Y recuerda esta oración de pronto, es la que nos conocemos, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, la hemos escuchado anteriormente. Pero solo quiero dejarla ahí para iniciar el día de hoy. Y es Padre. La oración, querida familia, es para los hijos. Si nosotros hoy no somos hijos de Dios, ¿cómo podemos esperar que nos escuche nuestro Padre? Si no es nuestro Padre. Sería raro que yo fuera a su casa y le dijera a su papá, necesito tal cosa y él me la dé, ¿cierto? Entonces lo primero que debemos ser conscientes es que necesitamos de una relación con Dios para poder llamarlo Padre. Y lo hemos cantado, si hemos cantado las canciones el día de hoy, reconocemos que Cristo Jesús murió en una cruz por nuestros pecados, que somos pecadores y que resucitó al tercer día, que nuestro Cristo no está muerto, está vivo. Y solo por medio de Él nosotros podemos reconciliarnos con Dios y tener esa relación y hoy llamarlo Padre. Así que si no es tu Padre, nuestro Dios, Dios escucha esa oración de arrepentimiento, esa oración buscando salvación. Pero ahora nosotros que nos llamamos creyentes, ahora nosotros que nos llamamos hijos de Dios, Dios quiere que vivamos una vida y esa vida pueda caracterizarse por la oración. Que nosotros estemos comunicándonos constantemente con Él. Así que vamos a ver 3 historias de 3 hombres que el Señor permitió que quedaran registradas acá en la Biblia, para que nosotros veamos 3 cosas que quiero que nos queden claras el día de hoy respecto a una vida de oración. Así que la primera historia, espero que tengan sus Biblias, la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Y esta historia habla de un hombre que tenía una misión, un hombre que lo llamaban profeta, un hombre que tenía que dar un mensaje, un hombre, damas y caballeros, que el Señor le dio una instrucción y muchas veces como nosotros nos manda algo el Señor, dijo no. No dijo sí de una vez, claro que sí, voy para esa, dijo no. Y lo primero que hizo fue tratar de huir de la presencia del Señor. ¿Se acuerdan de quién estoy hablando? De Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Vamos por favor al libro de Jonás.
Y hoy vamos a ver la oración que hace Jonás en el capítulo 2. ¿Listo? Pero para llegar al capítulo 2 tuvo que pasar el capítulo 1. Así que versículo 1 del capítulo 1 del libro de Jonás dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás entonces, versículo 3, se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Entonces, ¿qué pasó en el capítulo 1? Ahí está Jonás, Dios le da una instrucción, tienes que ir a hablarle a este pueblo, y él dice, no señor, y se va a otro lado, a lo contrario, baja a Jope, compra su tiquete para el barco, se monta en un barco y llega la tormenta. ¿Se acuerda de la tormenta? No sé si nosotros de pronto hemos estado así con el Señor y hemos estado huyendo de Él, de lo que Él quiere para nuestra vida, pensando que lo que nosotros queremos para ella es lo mejor. Y de pronto hoy estamos huyendo del Señor y no sé cuál sea ese barco en el cual estemos, tratando de huir de la presencia del Señor. Pero llega la tormenta. ¿Saben qué pasa? El Señor al que es su hijo, lo va a llamar. Y llega la tormenta y no la sufrió solo Jonás, sino la sufrió todos los que estaban ahí. Le estoy contando lo que pasa en el capítulo 1. Los marineros, los que estaban con él, sufrieron la tormenta también. Porque a veces pensamos que nuestra vida es solo de nosotros y no sabe cuánto afectamos a los que están a nuestro lado con nuestras decisiones. Y todos ellos sufrieron la tormenta. Tanto que cada uno empezó a clamar a un Dios. Jonás se fue a dormir. Lo llamaron. Echaron suertes, algo está pasando, llaman a Jonás, ¿qué está pasando? Y Jonás en el versículo 9 del capítulo 1 dice, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Jonás no quería ir a Nínive. Y a veces nosotros nos aferramos a nuestra voluntad en vez de la voluntad del Señor. Y dijo, tírenme al mar. Y lo tiraron. Lo que quiero que el Señor quiere que recordemos hoy es que una oración sincera nos reconcilia con el Señor. Nos permite ver sus milagros y nos reafirma quiénes somos. Porque no sé usted dónde ha orado, no sé si ha orado en el baño. ¿Usted de pronto alguna vez ha orado en el baño? ¿Usted ha orado de pronto en el carro? ¿Ha de pronto orado en su casa solo, bajo la lluvia? Imagínese el sitio más extraño que usted ha orado. Este hombre oró dentro de un pez. Y por fe nosotros creemos que es así. Y cuando estaba dentro del pez, cuando Dios muestra su misericordia, vemos la oración de Jonás en el capítulo 2. Y permítanme hoy leerla. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor. Y él me respondió, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se enredaban en la cabeza arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Y ojalá nosotros no tengamos que llegar hasta el punto que tuvo que llegar Jonás para una oración sincera. Ojalá nosotros no tengamos que estar metidos en el fondo del mar de nuestras preocupaciones, de nuestras angustias, no sé, de los malos negocios que hacemos, de cualquier cosa en nuestra vida que de pronto, por lo que nosotros hemos buscado, no le agrada al Señor. Pero aún así, en el fondo, que lo único que queda es huir, dice Jonás, pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa.
Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Y espero hoy que si has recordado que le has prometido al Señor, lo cumplas. Porque el Señor nos ha permitido estar hasta aquí. Yo no sé si de pronto usted ha hecho esta oración, yo de seguro la he hecho y creo que todavía le debo al Señor que le digo, si haces esto, yo hago tal cosa. No sé cuánto nos hemos comprometido a decirme, Señor, si sanas a tal persona, yo voy a estar cada domingo ahí adorándote. Y solo nos alcanzó para 2 domingos y no hemos vuelto. Una oración sincera nos reconcilia con el Señor, hermanos. Nos permite salir del pez. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Y saben qué pasa cuando la oración es sincera y nos reconciliamos al Señor, cambiamos nuestra vida? Llega el capítulo 3 de nuestra vida, como le llegó a Jonás. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás, el mismo Dios. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar, la misma instrucción. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. El que cambió fui yo. Porque pude ver la misericordia del Señor. Porque pude reconciliarme con Él. Y me llevó a obedecerlo. Vamos con la segunda historia. La segunda historia la encontramos en el segundo libro de Samuel. Y habla sobre un gran rey tan conocido porque era esa clase de hombre que dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Saben de quién estoy hablando? De David. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, hay una historia de David que uno dice increíble. Si de pronto en el título que ve ahí en el capítulo dice David y Betsabé. Permítame contarle y recordarle esta historia. En los tiempos en que los reyes iban a la guerra, David se quedó en el pueblo. Y vio a una mujer, la deseó en su corazón, la mandó a llamar, llamada Betsabé. Los dos consintieron y tuvieron relaciones. Y como cuando no quieres que pase algo y se enteren, adivinen qué pasó. Quedó embarazada. Lo que pasa es que esta mujer tenía un esposo y su esposo se llamaba Urías. Y Urías era uno de los valientes de David, un guerrero, había luchado con él. Estaba ahí en el ejército batallando. Eran tiempos de guerra. Y David dice, esto no se puede saber. Manda a llamar a Urías. Están combatiendo. Urías vuelve al pueblo. Le dice, ve a dónde está tu mujer. Ve a dónde está Betsabé. Pasa tiempo con ella. Claro, para así encubrirlo. ¿Sabe qué hizo Urías? No fue. Si el ejército está combatiendo, yo no puedo ir a descansar. No fue. 2 veces lo intentó. David tomó la decisión. Bien. Llamó al comandante de su ejército. Dijo, pongan a Urías al frente de batalla, donde la batalla es mucho más fuerte, para que muera Urías. Y Urías murió. Pero a veces pensamos que lo que hacemos, el Señor no lo ve. De pronto a nosotros no nos llega un profeta como llegó a David, pero el Señor lo sabe. A David tuvo que enfrentarse al Señor y mandó a Natán. Y ese profeta le dice una historia, ¿se acuerda? Había un hombre con una ovejita nada más. Y hay un hombre que tenía muchas ovejitas. Pero el hombre que tenía muchas ovejitas decidió tomar la única ovejita que tenía este hombre. Y la sacrificó, la tomó. Y David se molesta y le dice que este hombre pague 4 veces por lo que le hizo al hombre de la sola ovejita. Y Natán, ¿qué le dijo? ¿Se acuerda qué le dijo?
ese hombre eres tú, por lo que hiciste con la mujer de Urías. Y en el versículo 13 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel, dice David: he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Y miren qué bonito es el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Y hoy para David no quiero hablar de la oración, porque en el Salmo 31, el Salmo 32, Salmo 51, podemos ver cómo se sentía él. ¿Recuerdan ese salmo en que dice: mientras callé mi pecado, mis huesos mudecían? Ese fue David hablando de este momento. Hoy quiero hablarles de su actitud, porque lo que Dios quiere recordarnos es lo siguiente: la respuesta a la oración no debería determinar cómo es mi relación con Dios. Así que no te canses de orar. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones ha ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. ¿Y saben qué hizo David? Se puso a orar, se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Usted y yo hemos orado de esa manera. Acuérdese, ha rogado por algo tanto en su corazón que no ha podido ha dejado de comer, se ha preocupado tanto por eso. Mejor, cuando uno necesitaba pasar una materia en la universidad, créanme, yo oraba para que pudiera pasar la materia. Pero de pronto no me tiraba al piso a rogar por alguien. De pronto nosotros aún no nos hemos tirado al piso a rogar por la salvación de ese hermano que si se muere hoy se va a ir al infierno. David rogó, oró, ayunó por su hijo para que no muriera. Tanto que los ancianos, versículo 17 de su corte, iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. No quería comer, seguía orando, todos se preocuparon. Pasaron 7 días y el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? La respuesta fue no. La respuesta fue no. Y usted y yo de pronto hemos vivido en nuestras vidas rogándole al Señor por algo y la respuesta fue no. Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó, se perfumó, luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Si la respuesta es no, espero verlos dentro de 8 días nuevamente aquí alabando al Señor. Porque si realmente lo que hacemos a diario es estar orando al Señor para que haga todo lo que nosotros queremos, conforme a lo que nosotros queremos, conforme a lo que pensamos que es bueno, de pronto hoy estamos confundiendo a Dios con el genio de la lámpara de Aladino, tratando de frotar la lámpara para que haga todo a nuestra voluntad. Y cuando nos dice no, nos vamos a alejar de Él claramente. Pero cuando yo oro al Señor, rogando de corazón, sabiendo que su respuesta puede ser no, y aún así lo amo, y aún así lo sigo, soy consciente en mi vida de que su voluntad es buena, agradable y perfecta, lo cual no significa que siempre sea lo que yo quiero. Después regresó al palacio y pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba. Pues pensaba: ¿quién sabe?
Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. ¿Saben qué? No te canses. No te canses de orar. Hay tantas cosas en la Biblia que quisiéramos que estuviera escrito directamente. Señor, ¿qué carrera debo estudiar? Señor, ¿qué trabajo debo tomar? Señor, de pronto, ¿qué pinta debo ponerme mañana? Y no está. Señor, ¿será que fulano va a ser salvo? ¿Mi primo, mi amigo es salvo? Yo sé que tú quieres que sea salvo, pero es tan duro de corazón a veces. Entonces no te canses, no te canses. Mientras haya la esperanza y no reciba la respuesta del Señor, no te canses de orar. Mientras haya vida, haya esperanza para orar por aquello de nuestro corazón y estemos dispuestos a recibir la respuesta del Señor. Porque no sabemos. Yo no sé, pero mientras pueda orarle al Señor, un Dios misericordioso, amoroso, lo voy a seguir haciendo. Y cuando me dé su respuesta, que el Señor me dé las fuerzas para levantarme, perfumarme y darle la gloria a Él, porque es bueno. Permítame contarle la tercera historia. La tercera historia es de un ciego que utilizaron para que fuera un payaso y divirtiera a los demás. Uno piensa en la Biblia, ¿cuál fue al ciego y cuál fue el payaso? ¿A quién? Ese mismo ciego terminó sus días siendo ciego, pero fue un hombre fuerte, con cabello largo, que fue la respuesta a una oración de un pueblo que estaba afligido. ¿Se acuerda quién es? Sansón. De las dos oraciones que están registradas en el libro de Jueces de Sansón, encontramos algo en común. La primera oración la hace después de haber combatido con muchos hombres, derrotar los muchos filisteos, y tenía sed. Dice el libro de Jueces capítulo 15 versículo 18. Como tenía mucha sed, habla de Sansón, clamó al Señor. Tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy a morir de sed y a caer en manos de los circuncisos? Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Leí y de allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso el manantial que todavía hoy está en Leí se le llamó Enacoré. Y Sansón gobernó a Israel durante 20 años en tiempos de los filisteos, tiempos difíciles. El pueblo pecaba, Dios mandaba a otro pueblo para que le recordara quién era él. El pueblo rogaba por libertad y mandaba a diferentes hombres. Y Sansón gobernó 20 años. Pero al final de sus años, ¿conocen a Dalila? Sé que sí. Sansón y Dalila, esa historia nos recuerda qué relación tan tóxica. ¿Saben por qué? Porque 4 veces Dalila le pidió a Sansón que le dijera cuál era la fuente de su poder. Y Sansón, pensando que se iba a librar siempre, jugaba con eso. Así que nosotros jugamos de pronto con el pecado, ¿no? Hoy, si la hice una vez, la puedo volver a hacer. Si la hice 2 veces, la tercera. Mire, no ha pasado nada. En Jueces capítulo 16 nos recuerda que Sansón, Dalila le había insistido tanto, que le dijera cuál es la fuente de su poder, que él cedió. Él dijo, yo soy nazareo. Y como nazareo, algo que representa a alguien que ha sido dedicado a Dios desde su nacimiento, es el cabello. Si me cortas el cabello, seré como cualquier otro hombre. Pero la fuerza de Sansón, ustedes y yo sabemos que no era el cabello, sino que venía de Dios. Cuando Sansón le dijo eso a Dalila, no tuvo presente, como dice en el capítulo 16, que Dios ya no estaba con él. Le cortaron el cabello a Sansón. Vienen los filisteos, lo cogieron, le cortaron el cabello, le sacaron los ojos y lo dejaron ciego. Tengan cuidado con quién andamos hoy.
Ojalá no sea una Dalila que esté dispuesto a vendernos y que al final nos saquen los ojos. Pero recuerden que Sansón era la respuesta a una oración. Lo llevaron a una fiesta, hagan de cuenta que estamos en un local así grande, fiesta, celebrando los filisteos porque ganaron. El que les había derrotado en muchas batallas, Sansón, ahora era un ciego que le servía. Y dice, versículo 25 de Jueces 16, cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de diversión, el ciego payaso Sansón, para que sea de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostiene el templo, para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Y entonces, yo creo que Sansón es uno de esos hombres que uno dice, ¿cómo es llamado fiel? ¿Cómo es llamado justo? Sansón oró al Señor. Oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. De las 2 oraciones que hizo Sansón en esos 20 años que pudieron estar plasmadas aquí en este libro, las 2 nos recuerdan lo siguiente. En una dijo, tu siervo. En otra dijo, soberano Dios. Porque la oración nos recuerda que nos hace dependientes del Señor. Porque hasta el hombre más fuerte en esta tierra oró al Señor. Y nos recuerda que somos siervos. Y como siervos tenemos una tarea que nos ha dado el Señor. Sansón oró. Y en ese momento dijo, muera yo y los filisteos. Tumbó las columnas. Y murieron más hombres y mujeres de los filisteos, de los enemigos del Señor. No crean que los enemigos del Señor, el Señor no les va a dar lo que merecen. A sus amigos y a sus hijos les da misericordia, a sus enemigos les da ira. Murieron más hombres y mujeres de lo que había pasado en ese tiempo en la vida de Sansón. Y Sansón hizo lo que había el Señor puesto para su vida, que era derrotar a los filisteos. Joseph, para terminar, ¿por qué me dices 3 historias, está viendo tantas en la Biblia, de estos 3 hombres? Acompáñenme por favor al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11 es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia, porque es uno de los, me parece un resumen de la Biblia, porque habla de hombres y mujeres, como ustedes y como yo. Y en el versículo 32 dice lo siguiente, Hebreos 11. Dice el autor de Hebreos, inspirado por Dios, después de hablar de muchos hombres, dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon al filo de las espadas. Sacaron fuerza de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Yo hoy no les voy a pedir que usted viva la vida de David, de Sansón o de Jonás. Yo quiero que el Señor quiere que usted viva su vida con Él. Yo no sé las aventuras, las pruebas, las travesías que cada uno de nosotros va a tener que experimentar. Pero si escribieran la Biblia hoy, ojalá pudieran decir, me faltaría tiempo para hablarle de fulano, de Joseph, de tal. ¿Saben qué tenían en común ellos? En el versículo 6 del capítulo 11 nos dice que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Una vida de oración, mis queridos hermanos, familia, usted no la puede vivir sin fe, porque sin fe no vamos a poder creer
que Jonás estuvo dentro de un pez y salió. Porque sin fe no vamos a poder creer que había un hombre tan fuerte que necesitó de un Dios aún mucho más fuerte. Sin fe no vamos a poder creer que es posible que aunque tu hijo muera puedas levantarte al otro día a adorar al Señor. Dios quiere que vivamos nuestras vidas con una vida de oración. Porque no se trata de nosotros, sino de Él. Porque Él es el que responde la oración. Él es el que nos da fuerza para continuar. Y ahora que salgamos por esa puerta, cuando tengamos que enfrentar lo que hay afuera, espero que podamos hacerlo orando al Señor. Y que a pesar de su respuesta, usted y yo recordemos que hay esperanza en Cristo Jesús. Que la vida aquí solo es un momento comparado con la eternidad. Pero el momento aquí vale la pena si lo vivo con el Señor. Vamos a orar. Mi Señor, gracias. Gracias por lo que nos has dado y por aquello aún que no nos has permitido. Gracias por tu misericordia, por traernos hasta aquí. Gracias por los hombres que utilizaste, mi Señor, en el pasado para aprender de ti, mi Señor. Ellos ya tuvieron que vivir lo que les tocaba, ahora lo que nos toca a nosotros. Te ruego que lo podamos vivir en ti, mi Señor. Te ruego por tu misericordia que nos guardes y nos protejas, que nos ayudes, que nos permitas amarte de corazón. Gracias infinitas, mi Señor, por darnos una esperanza viva en Cristo Jesús. Te ruego, Padre, que nunca lo olvidemos, que nos afiancemos en ella y que cada día te amemos mucho más. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Permítame darle la